Scotland? When will we see her like again? Precisamente porque hay símbolos, es necesario que la izquierda no los malinterprete y es necesario para nosotros volver y vencer y estar ahí para plantar cara. Hoy, a pesar de un día duro, nos recibe Ignacio Garriga. En su despacho de la sede del Carrer del Camp de Barcelona aparece sin corbata, con la camisa desabrochada por el primer botón y los ojos cansados y una sensación de derrota por lo ocurrido recientemente en el Parlamento con el senador que le pertocaba a Vox. A pesar de un día duro, se sienta y empieza a desarrollar su discurso. No ha habido que insistirle, tiene ganas de expresar sus ideales. Se metió en política, dice, por amor a la patria y a su familia. Aunque su familia reciba insultos por la calle, aunque le griten al salir de misa, aunque haya piedras y furgones reventados. El victimismo nunca fue su instrumento, y está orgulloso de la opción que ha elegido. Dice con sorna que muchos diputados de Vox vivían mucho mejor, es decir, más cómodos, antes de entrar en política. Como él mismo, de hecho. Algún día volveré con mis guantes a reparar dientes, nos dice. Pero toda esa incomodidad, toda esa bárbara oposición política a la que se ha de enfrentar cada día, ¿para qué? Al contrario que Ignacio, la izquierda se siente muy cómoda en la política. Una mejor vida para el político de izquierdas, téngalo usted por seguro cuando enciende el televisor. Tan cómoda está la izquierda que se dedica a legislar sobre todas las cosas. Y durante años la derecha parecía dejarle un terreno en el que ya no tenía esperanza. La cultura, la tradición, la moral y las costumbres. Los políticos pijos de verdad, se quedaban con la cartera de economía y dejaban la cuestión del aborto a los abortistas. Y así ha ido sucediendo con la educación, la eutanasia, la ideología de género. Aquel prototipo de joven de derechas, como lo explica Pedro Herrero, que vive adornado de camisa y gemelos y no teme a nada más que a las vacaciones mediocres, a la gama media de los vehículos, a una flaca cuenta corriente. Donde se ponga el dinero, vayan por el desagüe los principios. Cuando la izquierda se siente tan cómoda como para guillotinar aquellos grandes principios de quienes piensan diferente, cuando legisla la historia y la tradición de nuevo, han de volver aquellos que creen en ellas, volver y vencer de nuevo. Lleva tiempo la derecha pensando en la marca de coche y en las acciones, pero hoy hemos visto a un tipo más preocupado por sus principios. Merece respeto como mínimo por defender lo que cree que es verdad, aunque sea absolutamente incómodo el defenderlo. Decía hoy un tertuliano que los que criticaban ayer el relativismo moral de la izquierda han demostrado su relativismo moral en numerosas ocasiones, y no le falta razón. Y es que en cambio algunos tertulianos más moderados dicen que prefieren a políticos comodones para evitar así a los políticos de principios, porque los primeros se vuelven crueles solo si se les toca el bolsillo, mientras que los segundos, dicen, serán más crueles hasta que se acepten sus principios. Y no hay más relativismo moral que ese, el pensar que la gente auténtica es mala. Y es que hoy día la comodidad se viste de bien, y el bien de radicalismo. Dejemos a los milicianos nacionales y su guerra civil, vengamos a lo de ayer, a lo de hoy, a los principios que nos construyen y que abandonamos rápido y fácil. Dice Ignacio, una idea que fue tan carlista como de Cánovas del Castillo. Dice que la Constitución española escrita tiene que responder a la Constitución española interna. Costará lo que cueste interpretarla, pero dejémonos de positivismos y vayamos al alma de las cosas, carajo. Estamos aquí con Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y con Ignacio Garriga, que ha venido invitado. Muchas gracias por estar aquí, Ignacio. A vosotros por invitarme. Llevamos tiempo queriendo grabar esta entrevista. ¿Por qué? Porque claro, o sea, es decir, la situación en Cataluña ha sido, cuanto menos, bueno, lleva siéndolo desde 2012, muy movida, pero con la erupción de Vox ha sido muy interesante. Y lo primero que te quería preguntar es ¿por qué te has metido en política? Y en unos momentos tan difíciles, en un partido que es tan difícil ser de ese partido, sobre todo en un lugar como Cataluña. Bueno, yo creo que hay momentos en la vida donde uno ha de tomar decisiones valientes o difíciles, depende de cómo se mire, y sobre todo en un contexto donde la situación nacional era y es crítica, ¿no? A nivel de organización del Estado, a nivel de libertades, a nivel cultural, el grave riesgo en el que está nuestra identidad como civilización, nuestros valores, nuestros principios. Ignacio Garriga deja
los guantes o los instrumentos de odontólogo para dar el paso en la arena política, sobre todo y fundamentalmente por amor a mis hijos y por amor a mi patria, en un momento, como he dicho, donde veo que está en grave riesgo la herencia que hemos recibido como legado cultural, ¿no? Yo creo que, resumido, Ignacio Garriga da el paso a la política para defender a su nación y a los valores que le hacen ser lo que es, ¿no? Es decir, la identidad cristiana y los valores de nuestra identidad, de nuestra civilización occidental. Y tienes claro que Vox es el partido que realmente puede significar el cambio, ¿no? Porque lo hablábamos ahora fuera de micro. O sea, es importante, evidentemente, hacer frente a todos estos problemas que están suponiendo en Cataluña, pero lo fundamental, sobre todo, es tener una respuesta que no cree una mayor injusticia o que no vuelva a ser lo de antes, ¿no? El problema de la corrupción. Bueno, a ver, está claro que no hay otro partido político que defienda las ideas que defiende Vox y cómo las defiende Vox. Estamos cansados de ver, yo creo, ya no solo nosotros, sino el conjunto de españoles, cómo durante décadas los partidos políticos decían muchas cosas y luego no hacían absolutamente nada. Levantaban banderas y las arriaban a la primera que podían, por interés partidista y por sus propios intereses. Nosotros somos conscientes de que somos un instrumento al servicio de España, al servicio de unos principios, al servicio de unos valores, que hoy está Ignacio Garriga, Santiago Abascal, Javier Ortega Smith, Iván Espinosa Monteros, y dentro de X años habrán otras personas. Nosotros somos un accidente en un momento temporal, que creemos que tenemos la responsabilidad de dar la batalla, pues defendiendo la unidad de la nación, defendiendo la igualdad de todos los españoles, defendiendo la libertad de todos los españoles, defendiendo, como te decía, los principios y valores que nos han hecho ser lo que somos, y que ningún partido tiene la voluntad de hacerlo, ni la gallardía de hacerlo, ni la capacidad de hacerlo. Sí que es verdad que estamos en un contexto donde nuestros planteamientos son permanentemente estigmatizados, demonizados, cuando no silenciados, o permanentemente tergiversados. Y eso demuestra dos cosas. En primer lugar, la incapacidad de rebatir con argumentos las ideas que plantea Vox, de todo el espectro político, en primer lugar. Dos, cómo el consenso de lo políticamente correcto está tan instalado en la sociedad y en las instituciones y en los partidos políticos que todo el que se salga de ese consenso es atacado y perseguido. Nosotros somos conscientes, y yo especialmente en Cataluña, que estamos liderando la disidencia, liderando una disidencia que no se había visto antes en Cataluña y ni en el conjunto de España. No ha habido nunca una formación política que hablara de los problemas que supone la inmigración ilegal, que hablara de la necesaria ilegalización de aquellos instrumentos políticos que tienen una clara voluntad de subvertir el orden constitucional. Que no ilegalizar personas o ideas, sino instrumentos, partidos políticos que quieren dinamitar los pilares constitucionales. Un partido político que dice abiertamente, sin ningún complejo, que cuando llega al gobierno derogará la infame ley de la eutanasia, que defenderá la vida desde la concepción hasta la muerte natural, que el matrimonio es una institución que no puede ser mancillada y que la familia es el pilar de la sociedad. Entonces eso, en un contexto social donde los medios de comunicación, los partidos políticos liderados por las élites que tienen una clara agenda ideológica, se encuentran con alguien que dice absolutamente lo contrario, pues es lógico que estemos en el foco de todo debate, discusión y de etcétera, etcétera. Sí, sobre todo también porque rompéis con digamos, la filosofía de las políticas identitarias, ¿no? Es decir, no compráis que el ser humano, por ser negro, por ser blanco, por ser de una orientación sexual determinada o lo que sea, pues tenga que pensar de una manera determinada. O sea, creo que en ese sentido creo que es interesante porque ofrecéis un marco diferente, ¿no? Ya no compráis el típico marco de la izquierda, ¿no? Que es un poco lo que achacabais al PP de la derechita cobarde, ¿no? La derechita que en lo cultural siempre está con la izquierda. Y por eso me parece Vox un partido muy interesante. Y en relación al tema de la inmigración, una de las cosas que me llama la atención, que bueno, fue muy sonada, ¿no? Durante todo esto, fue el tema de referirse a la inmigración como vertederos multiculturales, que me da la impresión que es un poco de una desconexión con el discurso, en la medida en que tal vez puede parecer que te estás refiriendo, o sea, dejas de ver a la persona como tal y lo que ves es como... Claro, respecto a esto que me dices, no es bien así como nosotros lo planteamos. Y de hecho, esta misma pregunta la tuve en otros términos y en otro ambiente con Jordi Basté en RACU. Me dice, no, pero usted está hablando de la inmigración como estercoleros multiculturales. Le digo, no. Yo no estoy diciendo que la inmigración sea un estercolero, no. Yo digo que las consecuencias de una política de inmigración masiva irregular en nuestros barrios convierten a los barrios en barrios antes seguros, en barrios donde se convierten en estercoleros de inseguridad,
de multiculturalismo y un largo etcétera. Es decir, yo no condeno a la persona por ser negra, por ser verde, por venir del norte de África o por venir del norte de Australia. Yo lo que condeno y denuncio es las consecuencias de esas políticas de puertas abiertas a la inmigración ilegal. ¿En qué convierten? En barrios que se convierten en auténticos tercoleros, en barrios donde hay inseguridad, donde hay, en fin, narcotráfico, prostitución, delitos, donde antes vivía la gente toda la vida con su pequeño comercio y demás, y ahora se encuentra donde muchísimas personas, porque es lógico, son personas que vienen sin nada y que tienen que vivir pues en la calle, como haríamos cualquiera de nosotros. Si tuviéramos familia y no tenemos que dar de comer a nuestros hijos, pues vamos a delinquir para darles de comer. Entonces lo que hay que impedir es que estas personas lleguen en situación irregular y que por sus necesidades, que serían lógicas, es decir, si no tengo que comer, pues he de robar para comer, si no tengo donde dormir, pues he de ponerme en un cajero a dormir. Toda esa situación que supone la irregularidad de las personas en nuestro territorio nacional convierten en zonas en estercoleros. Yo entiendo que son términos que puedan llamar mucho la atención, igual términos como nosotros o yo me pueda referir a la mafia separatista, que me pueda referir a los golpistas, pero vuelvo a lo de antes, es decir, estamos acostumbrados a guiarnos en unos marcos mentales que nos ha marcado la izquierda, el consenso progre, los que se llaman de centro o el centro derecha, como quieran llamarse, donde se podía decir esto hasta aquí, uy, no digas esto porque esto es muy radical o es muy no sé qué, pero al final nosotros lo que estamos haciendo es una política donde denunciamos los problemas de manera descriptiva. Es decir, si hay un grupo de políticos que han robado a los catalanes, son unos ladrones. Si hay un grupo de políticos que durante años han desarrollado una red de chiringuitos donde han colocado a sus amigos y donde han dedicado a darse contratos, pues se han convertido en una mafia separatista. Si la inmigración ilegal, pues eso es... Entonces yo entiendo que llame la atención porque estamos acostumbrados al discurso de lo políticamente correcto. Nosotros estamos lejos de lo políticamente correcto, nosotros queremos hablar de los problemas reales de los catalanes, alejándonos de, como te he dicho, del discurso políticamente correcto, del establishment y de lo que dictan, ¿no?, los medios de comunicación y los grandes pensadores de lo que hay que decir. Vale, sí. O sea, es que yo creo que el término estercolero pues, te conducía al error y te alejaba del significado que ahora acabas de explicar. Sin duda alguna, soy consciente de ello, del riesgo que tiene. Va muy bien luchar contra ciertos eufemismos y el marco cultural, que es eso que decías, ¿no? Que al final es una lucha del lenguaje que... Totalmente. Que van impactando. Es que es fundamental. O sea, pensad que la izquierda, cosa que ha comprado los que se autodenominan centro-derecha, han comprado el lenguaje de la izquierda. Es decir, ¿por qué la batalla en torno al matrimonio no la dará ningún partido político a salvo? Pues porque es fundamental. Porque no es lo mismo un matrimonio entre un hombre y una mujer que un hombre entre personas del mismo sexo. No. Un matrimonio solo puede ser una institución entre personas, entre un hombre y una mujer. Lo otro no es un matrimonio. No, pero se trata de legislar los derechos. Si yo estoy de acuerdo en la libertad de todos los españoles y me da igual cada uno que haga en su cama, pero oye, lo que es un matrimonio es un matrimonio y lo que es una familia es una familia. Y eso yo creo que es muy importante y es fundamental en la línea de la guerra cultural, en la batalla en el lenguaje. Eso es fundamental, igual que la eutanasia. No, el suicidio es existido. No, dejaos de historias. O sea, no vendáis lo que no es y hablemos las cosas por su nombre, por muy dura que sea la realidad, ¿no? Pero eso, repito, cuesta, choca, porque estamos acostumbrados a un marco mental en el cual todos nos hemos de mover y nosotros hemos roto ese marco mental y creemos que pasa por romper ese marco mental el poder ganar dentro de años y por supuesto de generaciones la guerra cultural. O sea, fíjate si está perdido el marco mental, ¿no? Que cosas que dábamos por evidentes, ¿no? Como el hecho de ser cristiano, que durante el 8M se hizo la campaña esta de poner el Ave María en diferentes partes de España, que la hizo la CDP, pues se criticó una campaña de ultracatólicos. Sí, digo, no. Que hay menos católicos, o sea, que hay menos ultra que el Ave María, ¿no? Es decir, o sea... Es que ese es el problema, que la izquierda ha ganado tanto terreno ideológico por culpa de todos los actores políticos, que ahora reivindicar algo tan natural como, oye, defender tu religión, pronunciar abiertamente ser católico, o defender lo que te decía, pues que un niño tiene derecho a un padre y una madre, pues es de ultra tal, pero repito, es porque la izquierda nos ha ganado el marco discursivo y el marco ideológico. Entonces, cuando intentas contrarrestar con ideas el discurso que ha ganado durante décadas la izquierda, eres un ultra, eres un radical, eres extrema derecha, un ultra o un fascista. Sí, algún tipo de fobia. Lo que hemos vivido en la universidad, al final es la etiqueta para lanzar el debate lejos del
del propio argumentario. Exacto. Te llaman fascista, pero no van a debatir por qué es bueno o no la inmigración ilegal. Oye, debatamos sobre la inmigración ilegal. No, usted es un fascista, usted está en contra de los negros. No, hablemos de las cosas reales, ¿no? Entonces tienden a estigmatizarte, a poner la etiqueta para evitar, pues eso, el diálogo, el razonamiento, que son lo que son incapaces de hacer. O sea, si no tienes como el máximo y absoluto, digamos, alineación con sus valores y con sus ideas, pues ya directamente pues eres un machista, un fascista, lo que sea, y va a encontrar, lo que comentabas antes, va en contra de las raíces de Occidente, ¿no? Que es la libertad de expresión, el pluralismo y todo esto. Y de hecho es que, o sea, yo creo que es un tema especialmente... Bueno, es el gran tema, ¿no? Hay un libro que se llama La masa enfurecida, de Douglas Murray, no sé si lo has leído, pero hay un momento que plantea las estrategias de las políticas identitarias, ¿no? Y de estas nuevas filosofías postmodernas como un campo de minas, ¿no? Y es un campo en el que tú no puedes pisar ciertas partes porque entonces, ¡pum!, machista, ¿no? Entonces tienes que ir con cuidado. Fascista. Justo. Entonces tú no te das cuenta y de repente, pues mira, has microagredido a la gente. Totalmente. Por eso es tan importante pisar todas las minas, tantas cuantas más nos pongan, pisarlas todavía más, porque si no, estamos dejando una sociedad, ya no solo el presente, sino el futuro para los que tenemos hijos y tal, tremendo, ¿no? Y por lo tanto es fundamental no arriar ninguna bandera y defenderlas, perseverar en la defensa de sus ideales, a pesar de lo que digan y lo que no digan, ¿no? Yo tengo muy claro que al final, oye, la verdad acaba triunfando, costará mucho, no sé si años, décadas o tal, pero mientras hay un pequeño reducto de personas que defiendan pues la libertad y todos los valores que nos han traído hasta aquí, al final acaba triunfando. Justo ahora hablando de las minas y al principio decías que la vocación política tuya está muy ligada a tu familia, a los hijos, al legado que vas a dejar. Yo quería preguntarte si después de este desgaste que hemos visto, que has comentado, que al final, a pesar del éxito electoral, pues vais viendo, ¿no?, que tenéis golpes por todos lados, ¿tú ves compensado esa entrega que estás dando, pues toda la entrega que estás dando a nivel familiar? Aquí vemos los dibujos de tus hijos. ¿Ves que está dando fruto, que a pesar de los golpes, a pesar del desgaste, se ve un fruto real en Cataluña? No, está claro. O sea, a corto plazo no te puedo decir que vea yo los frutos, para nada, al revés. Cada día que pasa, más golpes, más violencia callejera, más insultos por la calle y más clima de tensión. Y eso lo vivo yo desde el 14 de febrero a hoy, a pesar de los grandes lamentables actos que hemos vivido en campaña electoral, de Vic, de piedras, de tal, eso ha pasado, pero ahora sigue el día a día. Y yo cada día que me voy a buscar el coche con mis hijos al colegio, y el fin de semana o el domingo que me voy a misa, este mismo domingo que salía de una misa en Barcelona, pues había gente que me insultaba. O sea, es tremendo. Entonces, yo los frutos, si te soy sincero, ojalá pudiera recogerlos yo, pero me doy por satisfecho si generaciones futuras, ojalá mis hijos puedan recogerlos. Sin duda alguna, el coste, y yo espero, y estoy confiado, que cuando sean mayores mis hijos me lo puedan agradecer, simplemente por al menos haber plantado o haber levantado un muro de resistencia y decir, señores, hasta aquí han llegado ustedes. En alguna entrevista en los medios más generalistas te han preguntado por esto, la convivencia en Cataluña, cómo has vivido, por los insultos, ¿se interesan por...? No, para nada, no interesa. O sea, ellos no pueden visualizar realmente que hay una mayoría de catalanes, porque siempre lo repito, hay una mayoría de catalanes oprimidos por una minoría separatista. Esto, ningún medio de comunicación, sea separatista o sea del mainstream, es decir, ninguno puede reconocer que hay una formación política que está perseguida y permanentemente violentada. ¿Por qué? Porque ellos se creen que dando salida a esto te están legitimando, como dicen ellos, te están blanqueando, están dando voz a la ultraderecha, ¿no? O sea, ellos mismos se creen sus propias mentiras y tienen que caer en, no, pero es que ustedes van a Vic porque van a provocar. O no, ustedes van a Vallecas porque van a provocar. Vamos a ver, o sea, en cualquier formación política, como reconoce la Constitución, tiene el derecho de representatividad, de la pluralidad democrática, y por lo tanto va a cualquier rincón de España y del territorio de Cataluña donde le dé la gana, solo faltaría. Aunque hayan 5 votantes en Vic de Vox, que son muchos más, pero aunque fueran 5, yo tengo derecho, y mi deber respecto a ellos, de ir y patear el territorio que me dé la gana. Sí, esto hay que dejarlo claro, ¿eh? O sea, ejercer derechos políticos no es provocar para nada. Provocar es ir a evitar que se ejerzan los derechos políticos. Efectivamente. Nunca habrán visto a ningún miembro de Vox ni a ningún líder llamando a boicotear ningún acto de ningún otro partido, ni verán ningún miembro de Vox insultar a un miembro de la CUP por la calle. Son ellos los que tienen lo inoculado dentro. Porque no respetan la pluralidad
que haya, pues oye, alguien que disiente de tu pensamiento, respétalo, ¿no? Eso es la base de la democracia. Pues demuestra realmente que son profundamente antidemocráticos. Eso es una evidencia. ¿Cómo viste la campaña aquí en Cataluña? Porque fuisteis de pueblo en pueblo y cada cual, pues más agresivos, ¿no? Con sus ultras, ¿Cómo se vive una campaña así? Hombre, es tensa, la verdad. Yo no había vivido nunca una campaña electoral en primera línea, para que me entiendas, a pesar de la Congreso, pero era diferente. Y menos en Cataluña. Hubo momentos muy desagradables. Yo recuerdo el día de Vic que fue tremendo. O sea, de sacarme la policía en un coche aparte, no en la furgoneta oficial, y ver en la carretera cómo habían 5 tíos corriendo con maceteros y lanzándolos dentro de la furgoneta en la cual estaba yo, Javier Ortega Smith, ¿no? O sea, realmente, el ver la encarnación del odio en las calles, eso, si tienes un mínimo de sensibilidad, te remueve. Y a mí realmente me removió, y cuando llegué del acto de Vic a mi casa con mi mujer, llegué tocado, decir, o sea, qué mal estamos. Y a la vez, reforzarme en la necesidad de perseverar en la defensa de las libertades y las ideas que íbamos diciendo en todos los pueblos a los que íbamos. Y digamos que esto no lo podemos tolerar. Y no hay nadie que esté plantando batalla de manera frontal y a pecho descubierto, diciendo lo que están haciendo esta gente y lo que promueven y tal y que tal, ¿no? O sea que, con tensión, momentos de rabia, de incomprensión, de indignación, pero a la vez siempre reforzado de decir, macho, aquí hay que perseverar y no hay que abandonar la plaza, porque aquí hay mucho trabajo que hacer. Mucho trabajo que Además, yo noto, no sé si lo percibes tú también, pero yo noto cierta condescendencia de la izquierda más radical con la gente, porque o sea, el hecho de que no quieran ni que se escuche vuestro discurso se ha dado por el hecho de que la gente es tonta, ¿sabes? Y no puede tomar sus decisiones, ¿no? Entonces, que ni se les escuche porque van a convencer a la gente, porque nosotros somos incapaces de convencerles, ¿no? Y eso demuestra al final también que están insultando a sus compatriotas, a sus vecinos, ¿verdad? Que le están negando el derecho a poder pensar lo que les dé la gana y a votar a un partido que les dé la gana. Y aún a día de hoy, que somos la cuarta fuerza política en la Cámara Catalana con más de 200.000 votos, siguen negándonos nuestro espacio en los medios públicos. TV3, en Catalunya Radios, todos los medios de Cataluña, desde La Vanguardia hasta el diario Ara, cuando pueden nos ponen una columna demonizándonos y criminalizándonos, porque al final detrás de todo esto están las suculentas subvenciones. Al final, en España en general y especialmente en Cataluña, no hay ni un medio que sea libre. Están todos perfectamente secuestrados por el poder político, porque tienen subvenciones. Y digo ninguno es ninguno. Hay pequeños periodistas aislados en periódicos, sin duda alguna, pero las líneas editoriales, siempre que pueden, al periodista de turno, y tenemos constancia, le dicen, oye, vale, hasta aquí, o el titular, tal, o no sé cuánto. No hay, y hay que afirmarlo con rotundidad, a pesar de nuestro sistema democrático, que aparentemente es avanzado, en España no hay libertad política, y especialmente en Cataluña. Y me reafirmo en que no hay libertad política en el momento en que a la tercera fuerza a nivel nacional y la cuarta fuerza en una región se le hace este boicot permanente y esta estigmatización continua. Cierto, y ahora justo la última noticia es que han encontrado una fórmula para evitar que consigáis un senador, ¿no? Que os corresponde por el electoral. Sí, esto ya es han robado durante décadas al bolsillo de los catalanes, han dado un golpe de Estado y ahora ya definitivamente quieren robar la representatividad que les pertocó la parte de los catalanes. ¿Ya? Esto es lo último que nos faltaba por ver ya, de negar el derecho de representatividad en el Senado, en este caso, no por designación autonómica. Bueno, no me sorprende nada, por desgracia, es un capítulo más de esta voluntad antidemocrática que es inerte al separatismo, y confío plenamente en la justicia. Nosotros, como hemos anunciado, en cuanto se apruebe, que previsiblemente será la semana que viene, en la reunión de la mesa, el martes, ya estamos preparando el recurso al Tribunal Constitucional con medidas cautelarísimas, y como he dicho, también he pedido que se ponga una querella con nombres y apellidos de todos los responsables de la mesa que han permitido esta fechoría. Y si puedo, yo no soy experto en leyes, pero si se puede, además, llevar con nombres y apellidos a todos aquellos diputados que votan en esta fechoría, también los llevaré. Lo que no puede ser es que se traslade una sensación de impunidad, ¿no?, a todos aquellos que se saltan las leyes y que además pretenden usurpar la representatividad que les pertoca democráticamente. O sea que si algo va a cambiar en Cataluña, aparte de que se van a escuchar muchas cosas que no se decían nunca, es que el respeto a la ley, al menos Vox va a hacer todo lo posible para que así sea.
sea, la oposición va a hacer de oposición por fin, ¿no? Sí, va a haber oposición en Va a Cataluña. haber oposición. Pues, ¿cómo es el ambiente ahora en el Parlamento? Pues mira, los funcionarios son unas bellísimas personas, la verdad que es muy profesionales, siempre un tono súper cordial, muy amable, intentándonos facilitarnos la vida, teniendo en cuenta que somos nuevos, que preguntamos infinidad de cosas de procedimiento, a los ujieres, tal. Oye, nos han recibido como uno más, o sea que en eso estamos súper agradecidos. Del resto de formaciones políticas, pues qué decir, ¿no? Ya habéis visto las escenificaciones, estos teatros que han montado en los dos plenos de investidura, unos levantándose, otros sacando carteles, como si eso fuera ahí el cortijo o el patio del colegio. Algunos te saludan, otros sí, en fin, es lamentable. O sea, realmente han convertido en el Parlamento en un circo auténtico, que lejos de debatir y de preocuparse por los problemas reales de los catalanes, están ahí por sus dos principales obsesiones, que son sus delirios ideológicos por un lado y por avanzar en su agenda rupturista. O sea, es tremendo. O sea que realmente lo de dignificar las instituciones es una tarea urgente. Yo sí que pensaba, porque cuando Vox ha sacado los resultados tan buenos en las últimas elecciones, siempre se oye voces de la izquierda de no, es que votan mal, ¿no? Es que votan mal, ¿no? Desde el punto de vista en Cataluña, la derecha siempre ha costado mucho que partidos de derecha nacional triunfen en Cataluña. ¿Cuál es el problema? Si evitamos esa excusa del votan mal, ¿qué es lo que pasa en Cataluña que la derecha nacional no coja tanta fuerza? Bueno, seguramente porque han jugado a una cierta equidistancia, no te diría entre el bien y el mal, pero sí entre el respeto a la Constitución y los supuestos derechos pues, que tiene o que se ha otorgado el nacionalismo periférico, ¿no? Yo creo que durante décadas los catalanes en concreto se han conformado con el mal menor, a nivel nacional también, pero especialmente en Cataluña con el mal menor, de vivir bajada, ¿no? Con la cabeza gacha y decir, bueno, pues oye, hemos de vivir con estos, con sus, ¿no? Investidas nacionalistas en los últimos años un poco más radicales hasta llegar al culmen de la radicalidad en un golpe de Estado. Bueno, pues no hay, solo hay esto. Bueno, entonces, de alguna manera, también inteligentemente liderado por el separatismo y por la izquierda, por sus políticas y por su, de alguna manera, acorralamiento a los partidos que podían hacer oposición, han logrado anestesiar a la sociedad en general, ¿no? Dándoles unos marcos en los cuales, oye, pues esto es lo que hay y aquí es lo que hemos de vivir. Y por tanto, en ese marco, pues las personas iban votando aquí, iban votando allá, guiándose mucho en el voto útil, en el mal menor, tal. Entonces yo creo que eso, en la medida en que nosotros, y en eso tenemos una gran responsabilidad y la asumo yo como propia, hagamos lo que dijimos, en primer lugar, sigamos haciendo lo que decimos y que nos preocupamos de verdad por los problemas reales de los españoles, en este caso de los catalanes, y defendamos en este caso por los principios y valores que de alguna manera, ¿no? Podríamos enmarcar en la derecha tradicional o como cada uno se quiera identificar, pues la gente al final se identificará. Yo creo que lo que ha faltado aquí ha sido que los catalanes no se han identificado de verdad con alguien y por tanto pues muchos caían pues en el mal menor, en bueno pues un tema aquí la nostra paradeta, pues en Convergència y bueno pues luego votamos al PP y tal, pero que estoy convencido que ninguno votaba convencido y con ilusión. Algunos sí, por supuesto, ¿no? Pero no la gran mayoría de sus votantes. Entonces yo creo que ahora, en la medida en que lo hagamos bien, y como repito, es una gran responsabilidad, pues lograremos, yo creo que ya hemos despertado ilusión, que es algo que creo que en el panorama político nacional y especialmente en Cataluña la gente no había ilusión por votar a alguien, al menos los 200.000 catalanes que han votado a Vox han votado con ilusión. Yo estoy convencido que ninguno de los votantes ni de Junts, ni de Esquerra, ni del PSC, ni del PP, ni de Ciudadanos han votado con ilusión. Quizá han votado con una idea de, bueno, a ver qué, de mal menor, o de, bueno, pues sí, son los míos, pero a nosotros nos han votado con ilusión, con ganas, ¿no? Ilusionados, o sea, oye, yo voy a votar a Vox. Y eso en la medida en que consigamos mantener ese tono de ilusión y sobre todo convencer a muchos más, en Cataluña en concreto, a toda esa bolsa de la abstención que es enorme y que se ha visto el 14 de febrero, pues ojo, ¿no? Podemos dar sorpresas. ¿Os planteáis en algún momento hacer un frente constitucional? Sé que costaría mucho pactar, ¿no? Pero para sacar al nacionalismo de las instituciones, que es la única comunidad autónoma donde el nacionalismo ha gobernado siempre, o sea, desde que existe. Entonces, claro, las redes clientelares y todo lo relacionado, lo decía, las subvenciones y demás, ¿no? Que están constantemente, pues, alimentando la máquina. Suculenta. Mira, y te lo digo, vamos, salvo que pasara algo muy excepcional, te puedo afirmar que no y rotundamente no. Y el no se fundamenta
en el que Vox no ha venido a hacer lo mismo que han hecho el resto de formaciones políticas. Es decir, Vox tiene muy claro que hay que dar la guerra cultural, que hay que defender la unidad de la nación, que hay que defender la libertad de los españoles, la igualdad de los españoles, de los catalanes, por supuesto. Y estos partidos políticos han tenido décadas para demostrar su proyecto ideológico, sus políticas, y han demostrado que las soluciones que planteaban han sido fallidas, que no han servido absolutamente para nada. Al revés, muchas de ellas han contribuido a hacer más grande el monstruo del nacionalismo. O sea, ellos en parte son los responsables de que el nacionalismo hoy sea lo que es. Los gobiernos sucesivos de PP-PSOE a nivel nacional y la oposición aquí en Cataluña. Entonces, yo creo que la gran responsabilidad es trabajar bien, hacer las cosas de manera modélica para demostrar a la gente, en este caso a los catalanes, de que puede haber una formación que sea, no sé si mayoritaria, pero que tenga los suficientes escaños para poder pactar con algunos en concreto y desalojar al separatismo. Yo creo que la gran labor que tenemos es hacer pedagogía de cómo el separatismo pues, nos ha robado, ha entrado en la educación, ha montado todo este circo para vivir muy bien, etcétera, etcétera, ¿no? Porque yo, que monte o sea, que planteemos una gran coalición con formaciones políticas que por A por B, pues los catalanes en los cuales no han confiado, o sea, ¿qué aportaría una coalición con PP o Ciudadanos ahora? ¿Más votos? No. Eso se ha demostrado que a veces idealizamos demasiado los grandes ¿no? las grandes coaliciones electorales y demás, y hay mucha gente que vota por unos temas muy determinados. Seguramente algunos nos han votado a nosotros y no nos votarían si fuéramos con Ciudadanos o con Partido Popular. Por tanto, nosotros tenemos muy claro nuestro mensaje, que hemos de seguir creciendo y, por supuesto, cuando tengamos más un escaño para poder desalojarlos, haremos todo lo necesario para desalojarlos, sin lugar a duda. Pero, a diferencia del resto de formaciones políticas, lo que nunca hará Vox es, aunque sea por un escaño, renunciar a sus principios y sus valores para desalojar a quien sea. Es decir, si nos hemos de pasar 50 años en la oposición, o si de 11 diputados hemos de bajar, o de 52 diputados en esos diputados, hemos de volver a subirnos a una caja de frutas con un megáfono, como hacía Santiago Abascal hace 4 años en Sevilla, nos volveremos ahí. Porque entendemos que Vox es un instrumento y no un fin en sí mismo. Por tanto, en esa línea de que no entendemos que Vox es un fin en sí mismo, no vamos a hacer coaliciones porque sí para llegar al poder, ¿no? Uno de los grandes temas en la política y que ha creado parte de la crisis esta que tenemos de representación es la cuestión de cumplir las promesas, ¿no? Y claro, uno de los mantras que se habla hoy en día, ¿no? Es la idea del empoderamiento, ¿no? O sea, sobre todo a nivel identitario, hay que empoderarse y se obvia que cuando uno se empodera, cuando uno llega al poder, digamos, el poder tiene un lado siniestro, ¿no? Es decir, el poder corrompe. Entonces, es complicado, yo creo, que dar garantías que cuando uno llega al poder realmente va a cambiar las cosas. Entonces, la pregunta sería, ¿qué os diferencia a vosotros de esos otros partidos? Porque yo me puedo creer que esos partidos se pudieran pensar que van a cambiar las cosas. Ahora bien, cuando uno tiene poder, digamos, las cosas cambian, ¿no? Bueno, yo creo que la gran diferencia respecto al resto de formaciones políticas es que el 80%, el 97% de los líderes de Vox, que se han complicado la vida, porque se la han complicado, yo creo que nadie tiene duda de ello, lo hace por profundas convicciones. El 95% de los diputados, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, en los cuales me incluyo, todos vivíamos muchísimo mejor antes de meternos en política, económicamente, socialmente y familiarmente. Si nos hemos complicado la vida, es porque queremos de verdad llevar a cabo una serie de cambios para mejorar la sociedad y nuestro sistema democrático. Por tanto, la mayor garantía de que Vox no va a traicionar a sus electores o a su ideario es que ningún miembro de Vox, al menos pongo la mano por los líderes, ¿no? Que se puede entender como líderes de Vox, nunca traicionarían a sus electores porque primero tenían que traicionarse a sí mismos y por tanto a sus principios y valores. Yo creo que eso es la mayor garantía, con el tiempo lo veremos y estoy convencido que el tiempo me dará la razón, nos dará la razón. De verdad, no es fácil, yo creo que todo el mundo es consciente de que no es fácil defender las ideas que está defendiendo Vox. Ningún partido político las está defendiendo, nosotros las estamos defendiendo con las consecuencias personales, familiares, económicas, sociales que tenemos, las aceptamos con mucha paz y que no vas a luego, con todo lo que ha costado llegar hasta donde ha llegado, ya no hablemos de cuando lleguemos al poder, que llegará, pero yo estoy desde Vox desde la fundación. Yo en 2015 me presenté a las elecciones de Sant Cugat del Vallès, que la gente no sabía ni qué era Vox, me hacía yo los carteles en mi cocina, con mis amigos, con escaleras de mi padre, los colgábamos en Sant Cugat y la gente no sabía qué era Vox. Eso era en 2015. ¿Quién me hubiera dicho en 2021
que empecé colgando carteles haciéndolos en la cocina de mi casa con mis colegas y que era el primer candidato de toda Cataluña que me presentaba en las municipales, y que hoy estoy de líder de la primera fuerza nacional en Cataluña, cuarta fuerza política. Pues oye, y eso ha sido porque uno ha creído en unas ideas desde el primer momento, ha perseverado en su defensa y al final, pues oye, a raíz de trabajo, y efectivamente coyunturas sociales, económicas, pues tienes tu hueco. Yo estoy convencido que cuando lleguemos demostraremos que la travesía en el desierto de tantos años y el coste de tantas piedras, de tantos insultos y de tantas estigmatizaciones, pues ha valido la pena. Lo que no tendría sentido, ¿no?, es que después de todo lo que hemos pasado, cuando llegáramos al poder no hiciéramos nada, sería ya de tonto de remate, vamos. Claro. Y la primera que me metería bronca sería mi mujer, ¿no? Todo esto hemos tenido que pasar para que llegues aquí y hagas lo mismo que los demás, o sea, ¿no? Ya, totalmente. Que entrevistamos también a Alejandro Fernández, y Alejandro Fernández tenía clarísimo que Cataluña era un especialista en acabar con los políticos constitucionalistas, es decir, erosionarlo. Y yo creo que en vuestro caso la erosión es por 4, tal vez, ¿no? Porque además es constante lo que dices, con insultos por las calles, en los parlamentos no paran o sea, hacen todo lo posible para tacharlos, para etiquetarlos. Los medios de comunicación es pornográfico como os tratan, ¿no? O sea, la etiqueta de la ultraderecha constantemente, y luego pues el marco, ¿no?, la noticia que ponen siempre, eso tiene que desgastar. Entonces tú te planteas de aquí, o sea, tienes un límite diciendo, mira, 10 años y que venga la nueva generación, porque yo sí que, o sea, respecto a lo de que el separatismo o Cataluña tiene una capacidad para erosionar a políticos constitucionalistas, que yo no me gusta etiquetarme en el concepto de constitucionalista, ¿no? ¿Qué prefieres tú como término? O sea, Vox es un partido constitucionalista, y claro, bueno, reconocemos la Constitución y la defendemos, pero Vox es un partido que no lidera el constitucionalismo en Cataluña, sino que lidera un movimiento nacional, ¿vale?, en Cataluña. ¿Por qué? Porque nosotros, entiéndeme, nosotros estamos defendiendo algo que es anterior a la Constitución. Es decir, yo entiendo España como algo, no simplemente un papel que lo reconoce un reglamento. Yo reconozco España como una identidad, como una tradición, como una consecución de gestas históricas, como una forma de ser, o sea, que va mucho más allá del constitucionalismo, ¿vale? Dicho esto, seguramente Cataluña ha erosionado a tantos líderes constitucionalistas por culpa de muchos gobiernos nacionales que, por pactar con el separatismo, ha hecho que esos líderes constitucionalistas o que esos partidos constitucionalistas cada vez más estén erosionados. Dicho esto, yo sí que me planteo que no voy a estar todavía en política sobre mi revisión. Por un tema, ya no solo por el desgaste que supone y por la pérdida y tal, sino porque yo entiendo esto como un servicio en un momento determinado, en España o en Cataluña, y que luego espero volverme a dedicar a mis dientes y a mi familia. ¿Cuánto tiempo será? Pues no lo sé, el tiempo que Ignacio Arriaga puede ser útil y que el partido y los ciudadanos pues consideren que sea útil. 5, 10, 15, 20, 30, no lo sé. Pero yo espero, y vamos, lo tengo muy claro, que yo no voy a ser un político de estos de que empieza con 30 años y que a los 70 aún está sentado en el Congreso. Eso seguro que no, y de verdad que les admiro, ¿eh? Quizá porque muchos de ellos no tienen ni oficio ni beneficio fuera, y entraban con 20 años y ahora o se agarran ahí a la butaca o se mueren de hambre, ¿no? Yo afortunadamente, pues si no será arreglando dientes, pues será dando clases en la universidad. Seguramente lo tendré que hacer en Murcia o en Zaragoza o en Madrid, porque aquí va a ser complicado, pero tengo claro que esto es un servicio temporal. Sí. Cuando has dicho que te planteas que no piensas estar en política siempre, supongo que tu mujer tampoco se lo plantea, No lo publica. Sí. No, qué gran sacrificio, el de tu familia. Es que a mí me cuesta mucho o sea, verlo en ese aspecto, porque tienes que lidiar con tus hijos, con tu familia, luego cuando llegas al Parlamento, y pienso que es que la erosión en tu caso es continua, o sea, es decir... No, sí, está claro, o sea, al final el nivel de presión psicológica y social y tal es elevado, o sea, es lo que tú dices, ¿no?, el tener que llevar siempre, oye, es que es lo que repito, a lo mejor uno está más acostumbrado a muchos años, ¿no?, pero que yo hace 1 año y medio vivía muy tranquilo en mi consulta de dentista, paseaba, me iba al parque cuando quería con mis hijos,
me iba a comprar el pan cuando me daba la gana y lo hacía de manera libre. Ahora no puedo hacer nada de eso, ¿no? Yo si me voy al parque con mis hijos, pues tengo que avisar 2 horas antes, hemos de ver si en ese parque puedo ir o no puedo ir. Me acompañan 2 policías a coger el coche, antes de entrar en mi casa entra un policía y revisa el portal. O sea, esto sí, es duro. Pero bueno, yo estoy convencido al final que, estoy convencidísimo de que vale la pena, al menos de plantar la batalla. Veremos cuándo se recogen los frutos, lo que hablábamos antes, pero yo lo considero una responsabilidad y una obligación dar la batalla en este momento, ¿no? Y al revés, yo, a pesar de todas las incomodidades que suponga todo esto y el desgaste y la presión psicológica a la que estoy sometido, yo me siento de verdad un privilegiado. Alguno dirá, estás tumbado, un privilegiado, si te tiran pie, no, yo de verdad me siento un privilegiado de poder liderar la disidencia en Cataluña y de formar parte de un proyecto pues que la está liderando a nivel nacional y contribuyendo con muchos otros partidos a nivel internacional, europeo, etc., ¿no? O sea que yo es lo único, como yo afortunadamente sí que tengo esa visión trascendental de la vida, siempre procuro por las mañanas y por la noche pues pedir fuerza a la Virgen, a Dios, y que sobre todo, y lo más importante, que a pesar de ellos, que su odio y su no me genere a mí, ¿sabes?, un malestar permanente, ¿no? Eso es lo más importante, pero al final puedes acabar todo el día cabreado o estar tal, no, eso es muy importante. O sea, al final, oye, es difícil, pero llegar a casa, intentar desconectar y ver la bondad de lo que tienes en casa, de tu mujer, de tus hijos, y de vez en cuando intentar quedar con tus amigos y hablar de otras cosas es imposible porque todo el mundo acaba hablando de política, pero al menos compartir una conversación con un gin tonic en mano y tal, ¿no? O sea, eso también hay que brindarlo mucho. El deporte también es un ideal. No hay que hacer deporte, está muy bien, pero no es imposible hacer deporte. Quien lo haga le admiro, pero en primera línea yo no soy capaz. Mi deporte o mi manera de evadirme pues es rezando, leyendo y disfrutando de mis amigos y de mi familia. Entonces eso es muy importante porque realmente si no puedes hablar un poco loco. Sí, sí. Oye, pues de verdad que muchísimas gracias. O sea, pensando un poco en la entrevista, me parece que ha salido como un poco entrevista-masaje, pero es que la realidad es que estamos bastante de acuerdo contigo. o sea, que yo te he hecho las preguntas que consideraba que eran pertinentes, porque al final del día nosotros hacemos la batalla cultural con ese podcast, también tratamos de romper los esquemas de izquierda y que, pues luchar por la libertad de expresión. Entonces, al final del día, o sea, mi pregunta realmente era lo del vertedero multicultural. La pregunta más dura, ¿no? Un momento más era la pregunta que quería hacer, porque pienso que realmente es una cosa que no tenía clara. Pero por lo demás, la verdad es que te agradecemos un montón el estar aquí y ojalá en otra ocasión pues podamos más adelante hablar de esto. Yo que sí, cuando queráis, iremos poniendo día y comentamos la actualidad. Y mucho éxito con vuestro trabajo y ahora mismo es muy importante. Muchas gracias. Thank you.